Buenas noches, amados hermanos. Dios le bendiga grandemente en este hermoso día que el Señor nos regaló. Un día más para que podamos gozarnos en su presencia, en su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno, su casa, su familia, sus finanzas, su hogar, su salud. Todo sea en las manos de nuestro Señor en el nombre de Jesús, para que todo sea bendito en el nombre de Jesús. Amados hermanos, es un placer para mí estar una vez más por estos medios. Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo, para llevar la palabra hasta su casa, hasta la comodidad de su hogar, esperando que la palabra produzca en cada uno el propósito por el cual es enviado. Pues el propósito de la palabra de Dios es bendecir nuestras vidas, quiere decir darnos la buena instrucción, el buen dictado de nuestro Señor a través de lo escrito de las Santas Escrituras. En esta noche estaremos dando este discipulado bajo el tema Cuando los fabulosos se manifiestan. Y cuando hablamos de fabulosos, estamos hablando de personas dotados, ¿verdad? De echar unas historias, unos cuentos, unas ficciones. Estamos hablando de personas capaces de volver una historia en una película, del cual parecen tan verdad que pudiéramos decir, bueno, como me acuerdo de una película que hicieron hace unos años atrás, el Código de Da Vinci, que esa película le pareció tan real a las personas que sin entender que era una fábula, ¿verdad? Entonces, la gente que tiene esa capacidad de narrar una historia de esta forma, ¿verdad? Se le llaman fabulosos, son los fabulosos, lo que en otra manera podrían decir un poeta o no, pero yo creo que fabulosos son las personas que saben traer una historia, una ficción y hacerla creíble, ¿verdad? Entonces, por eso, amado, nuestro tema en esta noche, cuando los fabulosos se manifiestan. Entonces, una fábula, amados hermanos, no es una historia de verdad, no es un hecho real, es algo que se presenta de una forma creíble, algo que te lleva a la imaginación y te hace vivir ese momento como si fuera algo real. Y para eso lo que se necesita son de personas llenas de emociones para poder entrar en su mente, en su corazón y todo. Entonces, para poder empezar con nuestro tema, este discipulado de hoy, le voy a invitar que me acompañen en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 3. Y lo hacemos con toda reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que sea bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, que podamos ministrar cada palabra en esta noche a las vidas y a los corazones atentos, Señor, a que tu palabra causa efecto en ellos, porque están buscando, Señor, tu presencia, y no sea yo, Señor, piedra de tropiezo para que se cumpla aquello que tu palabra de hacer en cada uno de nosotros, sino que tú pongas la palabra correcta en mi boca, la que es poderoso para edificar nuestras vidas en ti, Señor. Glorifícate, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, pero vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no voy a estar dispuesto a sufrir por una verdad. No voy a estar dispuesto a sufrir por la sana doctrina, por lo que realmente tiene el poder para
edificar mi vida, aún salvar mi vida. No estoy dispuesto a sufrir por eso, por la sana doctrina. Pero teniendo comezón, se unen maestros conforme a sus propias concupiscencias. Quiere decir que si yo tengo mis propias concupiscencias de acuerdo a lo que está en mí, es lo que entonces voy a estar enseñando. ¿Verdad? Conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amados, tal vez no sabemos desde cuánto tiempo el mundo está viviendo bajo fábulas, bajo una historia irreal, bajo un montaje irreal. Y sabe lo que sucede, que cuando las personas viven en una fábula es como construir su vida en una nube. ¿Y qué es una nube? Una nube es una acumulación de vapor, ¿verdad? Que de un momento aparece y luego desaparece. Y la Biblia dice que la vida del hombre es como esto, es como el vapor, es como, lo dice de otra manera, otra palabra, ¿verdad? Pero es un momento, es como neblinas, que aparece y luego desaparece. Entonces, cuando nosotros construimos nuestra vida en fábulas, estamos construyendo en neblinas, en una nube, que de pronto aparece y luego desaparece. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que nosotros tomemos la responsabilidad de escudriñar las palabras, de buscar la verdad de la palabra. Ahora, con las tecnologías, se hace tan fácil buscar la verdad escrita, porque el mundo anda confundido, habiendo creído, habiendo crecido en medio de una fábula que le llega la verdad. Ahora se hace difícil soltar la fábula, porque, ¿sabe? La fábula han acomodado muchas vidas de manera que pueden hacer lo que quieren sin sentir que tienen que sufrir la sana doctrina. Pero cuando llega la sana doctrina al oído del que tanto tiempo ha vivido una vida de fábula, por cuanto los fabulosos se han encargado de montar el escenario y presentarle una historia que no tiene nada real, sino que han pasado a ser como una realidad, pero no la verdad en lo que han vivido. Y por lo tanto, lo que ha traído eso, y eso es lo que en este tiempo estamos sufriendo. Estamos viviendo un mundo que está en decadencia, está cayéndose. ¿Por qué? Porque el mundo se ha montado, se ha construido en muchas fábulas. Amén. Entonces, amados hermanos, hay que aprender a sufrir la sana doctrina. Hay que aprender a sufrir, a entregar su vida, a presentar su vida en sacrificio por la sana doctrina. Porque entonces, si no, vamos a encontrar personas que van a hablarnos de acuerdo a su propia concupiscencia y que también de acuerdo a nuestra propia concupiscencia también. Porque ciertamente, si yo sé lo que a ti te agrada y que yo soy un fabuloso, para caer en gracia contigo, para poder entrar en tu campo, pues ciertamente voy a hablarte de la cosa que yo sé que te van a agradar. Te voy a hablar de la cosa que yo sé que te va a hacer sentir bien en tu piel, en tu mundo fabuloso. Por lo tanto, eso hace de que fácilmente se le puede apartar la verdad del oído y volver la vida en una vida de fábula. Y eso es peligroso. Eso es peligroso, como lo dije ahorita. Eso es como construir una vida en la nube, que un momento se ve y luego no se ve. La misma palabra dice que si nosotros construimos sobre la palabra del Señor, estamos construyendo sobre la roca. Imagínense que si estamos construyendo en una palabra que no es la palabra del Señor, sino que es una fábula, ciertamente es igual que el hombre que oye la palabra y no la hace. Entonces sufre grande derrota, y ahí es que yo me baso en decir de que construir su vida en una fábula es peligroso.
Porque cuando viene la derrota, cuando viene el momento de hacer frente a la verdad y nos damos cuenta que la realidad no puede sostenerse frente a la verdad. Por lo tanto, debemos de estar bien claro, ¿verdad? Y echar a un lado todo lo que proviene de los fabulosos. Y nosotros somos los que alimentamos a los fabulosos. ¿Cuántas personas entre nosotros, ¿verdad? Nos gusta ver una buena película que narra una historia, que narra un hecho, pero que no es hecho, que es un hecho real, pero lo hacen la ficción de una manera tan real que pudiera parecer creíble, ¿verdad? Pero los que son astutos no descartan completamente la verdad, sino mezclan la verdad con las fábulas y lo hacen un poquito más creíble. ¿Sí? Y nosotros no sabemos, ¿verdad? Y hay que depurar, se dice depurar el corazón, la mente, de todas las fábulas para poder entrar en lo que es la verdad. Ayer estaba hablando, ¿verdad?, de algo muy importante, de que la verdad nos hace libres. Y para eso fue que llegó a nosotros el Evangelio, para que seamos libres. Por lo tanto, es una de las cosas que la verdad nos hace libres, de las fábulas, de los cuentos, de las mentiras, de los engaños, ¿verdad? Y para eso, amados hermanos, les aconsejo que se meten en la palabra de Dios, que se meten en la Biblia para que sus ojos sean abiertos, para que sus entendimientos sean abiertos, para que puedan realmente disfrutar de la verdad y de la libertad a la vez. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiere decir, amados hermanos, que no existe una sola doctrina. No solamente la doctrina del Señor Jesucristo es la única que es válida. La sana doctrina es la del Señor, pero existen doctrinas de demonios que tienen la capacidad de engañar y de apartarnos de la fe. De engañar y de apartarnos de la fe. Entonces, amados, es importante que atendamos con mucha precaución, con mucha cautela, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y yo sé que en ese mundo, como una vez dijo la pastora María González, que se encontraba una vez en un mar de confusión. Y son tantas las doctrinas que se parecen, por eso que también la palabra se refiere a la cizaña, que se parece al trigo, pero no es, ¿verdad? Y son tantas las doctrinas que se parecen a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero la realidad del caso son personas que se amontonan conforme a su propia concupiscencia y tergiversan la palabra de Dios para acomodarlo a su propia concupiscencia y a la concupiscencia de aquellos que no están dispuestos a sufrir la sana doctrina. Pues, amados hermanos, déjame decirles que si no estamos dispuestos a sufrir la sana doctrina, es una manera de negar al Señor Jesucristo. Y sabemos que cualquiera que lo niegue a Él, Él nos negará delante del Padre. Amén. Entonces, ¿qué trae eso? Eso trae destrucción, como yo le decía ahorita. Eso trae situación y problemas. Porque las fábulas nos apartan de la fe. Las fábulas nos engañan. Y por esa falta de conocimiento viene destrucción. Y eso lo dice Oseas capítulo 4 versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento. Pero ¿será que
escasea el conocimiento, sea que escasea la palabra de Dios para que alguien no pueda alcanzar el conocimiento de la palabra, de la verdad de Dios. No, no. Muchas personas simplemente prefieren la fábula porque la fábula los acomoda en su forma de vida y no le exige que sufran la sana doctrina. Pero no es que falta la manera de alcanzar el conocimiento de la verdad de la palabra. El que busca halla, el que pide recibirá. Amén. El que toca se le abrirá. Pero si no estamos dispuestos a eso, pues no. Es mejor estar completamente suelto de sufrir una sana doctrina, de sufrir lo que realmente necesita el ser humano. El ser humano vive con un vacío y trata de llenarlo con todas las cosas sin entender que realmente lo que necesita es la verdad, es la sana doctrina. Pero entonces los fabulosos son los que hacen un espectáculo, narran una historia. Y antes de que existieran las películas en pantallas, lo que existían eran teatros, hacían un teatro y por medio del teatro narraban una historia y eso era fabuloso, lo que se llama fabuloso, porque eran de las fábulas, era producto de las fábulas. Amén. Pero si nosotros construimos nuestra vida en las fábulas, déjame decirle que estamos lejos de la salvación, estamos lejos de la verdad, estamos lejos del Señor Jesucristo. Vámonos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Escribe el apóstol Pablo ahí, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, si otra persona viene con otro evangelio, dice el apóstol Pablo, sea anatema. O sea, que si alguien viene con una fábula, prácticamente dicho, sea anatema. Porque la persona que trae un mensaje tiene que llevarte un mensaje, una doctrina que tiene la capacidad de que tu vida sea convertida a la de Cristo. ¿Verdad? Donde llega a la estatura, ¿verdad? Donde te puede llevar a la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Jesucristo. Esa conversión es la que tú y yo necesitamos y solamente lo podemos alcanzar por medio de la sana doctrina de la verdad de la palabra de Dios, no por medio de una fábula, porque la fábula lo que hace es que te aparta de la verdad del oído, te aparta del Señor. Entonces, el apóstol Pablo está manifestando una inquietud en lo que escribió a los colosenses. Y le hacía saber que tenía gran lucha para que aquella palabra pudiera llegar a ellos, ese conocimiento que todos nosotros necesitamos, para que por medio de ese conocimiento no seamos destruidos, como lo dice Oseas, sino que podamos estar firmes de manera que nadie nos engañe con palabras persuasivas o con fábulas. Y esa es la intención, amados hermanos, de que la verdad de la palabra pueda llegar a los oídos, a los corazones, a la mente. Y déjame decirle, amados hermanos, hay tantas fábulas que
que uno se preocupa mucho por los seres que realmente con un corazón sincero están buscando del Señor. Uno se preocupa, uno dice, ¿será que se van a dejar engañar por las fábulas? Y a veces yo he notado ciertas manifestaciones de algunos dichos que yo sé que esa persona ha estado escuchando fábulas. Hay hermanos que me dicen una cosa y yo dije, esa estaba atendiendo fábula, porque ¿cómo me sale con eso? Entonces es muy importante que nosotros nos ubicamos en la sana doctrina, porque es la que nos mantiene cerca del corazón del Señor, por cuanto nos guía, ¿verdad? Nos guía. Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de las iglesias a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en las iglesias en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Amén y amén. Entonces, lo que realmente necesitamos, amados hermanos, es entender, es conocer a Dios. Pero las fábulas no nos ayudan, los fabulosos no nos ayudan. Los fabulosos necesitan gente llenas de emociones que le dicen amén y aleluya a todas las cosas, para que ellos puedan manifestarse con más poder. Hay muchos fabulosos en este tiempo, en los postreros tiempos. Es el tiempo de su manifestación, los postreros tiempos. Cuando los fabulosos se manifiestan en los postreros tiempos, como lo leímos en 1 Timoteo 4:1. Que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, estemos atentos realmente a lo que nos conviene, y lo que nos conviene es la verdad, la sana doctrina, la verdad de la palabra, Cristo la verdad, Cristo la verdad, Cristo la vida, Cristo el camino, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Primera de Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedas en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de ese mandamiento es el amor nacido de corazón limpio
y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviaron algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. El propósito, amados hermanos, de tener y de recibir la palabra de Dios es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales algunos se desviaron. Pero tú, amado, amada, no dejes que las fábulas, los cuentos, las historietas, ni los fabulosos nos desvían de Cristo, sino que tengamos la mirada puesta en Él, autor y consumador de la fe, de manera que no seamos extraviados en ese camino por las fábulas, por los fabulosos, que tienen esa arte de actuar. Yo me acuerdo cuando iba a empezar mi pastorado, alguien me dijo, antes de tu predicar, tienes que pararte frente a un espejo y ensayar y hacer. Yo escuché, pero dentro de mí yo dije, no, ese no soy yo. Porque los que narran la historia, para que sea más convencido, aunque sea una fábula, pero de la manera que actúan, y la actuación hace como que lo están viviendo, y hacen de que tú entras en la actuación también emocionalmente, y estás siendo cautivo de las fábulas y de los engaños. Entonces 1 Timoteo 4:7 te da un consejo. A mí me gusta cerrar con un capítulo que nos aconseja, pero no es el cierre completamente. Dice 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad. Y cierro con eso Judas 1:17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Pero tú, desecha las fábulas y profanas de viejas, ejercítate a la piedad. Que el Señor me lo bendiga, mis amados hermanos. Que la paz, la gracia, la misericordia de nuestro Dios y su amor los acompañe todos los días. Y que su verdad no sea parte de su corazón, de su mente, sino que la palabra se haga rema en sus corazones, en su vida. De manera que cuando venga el fabuloso con sus fábulas, ese burlador con su historia, que ustedes se encuentran firmes en la verdad y en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan buena noche, mis amados hermanos, y sean todos bendecidos.